Nos acompañan el doctor ingeniero Liberto Ercoli, decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, y el ingeniero Lorenzo de Pasquale, que es el director del Departamento de Ingeniería Electrónica. Antes de entrar en los detalles de este elemento nuevo que va a servir a las comunicaciones, Liberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo surgió esto? Esto surge, como todo, por relaciones personales. Hace muchos años atrás había un agregado científico en la Embajada de Italia, un vulcanólogo muy famoso, que vino, lo invitamos a Bahía a unas jornadas de medio ambiente que organizábamos junto con el municipio. Entonces él vino, conoció la facultad y dijo, tenés electrónica acá, dice, tenemos que poner una ionosonda. En aquel momento, para mí la palabra ionosonda era muy desconocida, pero le dije que sí. Entonces organizó una reunión en Tucumán, donde ya había una instalada en nuestra facultad regional de allá de Tucumán. Fuimos con el director del Departamento de Electrónica en aquel momento, el ingeniero Néstor Mata, y en esa reunión se tomó el compromiso entre todos de impulsar este proyecto. 2003 a 2016, 7 años, 13 años, ¿no? En esos 13 años hubo años de que no se hizo nada, luego la cosa se aceleró porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología nuestro, allá por 2013, firmó el convenio con el Instituto Italiano, donde trabaja este geofísico que ya no está en la embajada, y que viene el lunes a la inauguración, Gabriele Páparo. Y bueno, el MinCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología nuestro, puso la mitad del costo de la ionosonda, 50.000 euros, y la otra mitad la pusieron los italianos, de manera que se empezó ya firmemente a trabajar, nosotros a pedir las tierras enfrente de nuestros laboratorios de eléctrica y electrónica en la calle Beruti, Montevideo, lo que está vecino a Vialidad y lo que era parte de la Villa Quilmes. Ah, mira vos. Eso llevó mucho tiempo porque hubo que convencer a mucha gente que no era una antena para teléfonos celulares de radiaciones electromagnéticas, sino que hacía otra cosa, hasta que el Consejo Deliberante este año, en febrero, con el apoyo de la nueva gestión, la parte de la Agencia de Ciencia y Tecnología del municipio a cargo de Riva, nos ayudó mucho en el trámite y bueno, finalmente se aprobó. Cuando se aprobó, construimos la torre, llegó el equipo que estaba siendo calibrado en la Regional Tucumán y hace escasos días vinieron unos tucumanos y lo pusieron a andar. Así que casi por casualidad surgió esto. Sí, por cuestiones de necesidad, porque claro, el tema es que ellos necesitan validar ciertos modelos teóricos en latitudes inferiores a la sonda que hoy tienen más abajo, o que tenían, que era la de Tucumán. Así que una en Bahía le viene muy bien para validar modelos que son similares a los del clima, pero midiendo otros parámetros. Y ahora ya están pensando en alguna UTN del sur, como Río Grande, por ejemplo, para poner otra, que llevará otros 13 años. Pero... Bueno, ahora vamos a preguntarle al ingeniero de Pasquale, en primer lugar, ¿qué es la ionosfera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La ionosfera es parte de la atmósfera, es una capa que se encuentra aproximadamente entre 50 kilómetros de altura y los 1000, que es la zona de interés, si bien llega hasta casi los 2000. Es una capa de la atmósfera muy particular, que tiene por acción del Sol una alta ionización, es decir, los átomos y moléculas que componen la atmósfera se separan en un electrón negativo y el resto del átomo positivo. De esa manera esa capa ionizada interacciona mucho con las comunicaciones o con las ondas electromagnéticas en general, afectando a las comunicaciones. Entonces el estudio de esa capa va a permitir obtener mucha información útil justamente para las comunicaciones en la banda de frecuencia de HF, 1 a 30 megaciclos aproximadamente, y también va a permitir hacer otro tipo de análisis, por ejemplo con las comunicaciones satelitales, para darles mucha más seguridad a la navegación aérea, que se apoya mucho en las comunicaciones satelitales, ya que desde los satélites esa capa ionosférica es atravesada para las comunicaciones. Esa es una parte de las investigaciones que se hacen. La otra es la investigación básica por toda la acción del Sol, que es quien produce esta ionización y produce cambios repentinos, y del estudio a largo plazo de eso se puede predecir y pronosticar
muy bien cómo va a funcionar esa capa ionosférica y cómo va a afectar a las comunicaciones. Yo recuerdo que en otros tiempos se decía, o decíamos en el ambiente nuestro, que había manchas solares que afectaban las comunicaciones. ¿Algo de eso es? Es algo de eso. Todas esas perturbaciones que hay en el Sol producen lluvias de partículas, lo que se conoce como viento solar, de distinto grado de intensidad, con lo cual afecta esa ionización de esa capa de la atmósfera, produciendo cambios particulares que, haciendo ese análisis, ese estudio, y con los modelos matemáticos, se puede predecir y pronosticar su funcionamiento a corto y largo plazo. A largo plazo, mediano plazo. ¿Y este observatorio cómo va a funcionar en la práctica? ¿Qué es? La sonda ionosférica en realidad es una torre que tiene dos antenas alámbricas, hilo de cobre. Son dos antenas, dos triángulos a 90 grados entre sí, que emiten en forma vertical hacia el cielo, en un ángulo con respecto a la base de unos 60 grados. Es decir, toda la emisión es hacia la alta atmósfera. No hay irradiación hacia los laterales, que era una de las grandes preocupaciones que tenían los vecinos, y que bueno, de a poquito los pudimos ir convenciendo. No hay ningún peligro acá. No, por la baja intensidad que se maneja de las ondas que se emiten, por la frecuencia, la banda de frecuencia de 1 a 20 megaciclos es la más inocua. Tenemos frecuencias similares, cualquier ondas de radio de AM están cercanos a esos valores, así que la gente puede estar tranquila que se hizo el estudio de impacto ambiental correspondiente y no hay riesgos para... Los niveles son altos de exposición en esa banda de frecuencia y nuestra ionosonda emite muy poco. ¿Este observatorio funciona a las 24 horas? Las 24 horas, los 365 días del año. Está conectada permanentemente la ionosonda, el equipo que está enfrente en el edificio, ahí en Montevideo y Beruti, está conectada permanentemente a Internet, y todos los datos que va recabando son compartidos tanto con Italia, el INGB, el Instituto Nacional de Vulcanología y Geofísica, como con laboratorios de Australia y de otros lugares del mundo, donde compartiendo esos datos se puede hacer un mapa ionosférico del planeta. Y justamente acá había un hueco en la zona sur de América, que esto va a permitir mejorar esas predicciones. Antes se hacían con lugares muy distantes. Cuanto más cerca estén las ionosondas, mejor es ese mapa. Ahora, qué distinción para Bahía, ¿no? Sí, de alguna manera entramos en el contexto internacional de este tipo de estudios, que no es menor, porque las comunicaciones satelitales, imagínate que hoy prácticamente son la base de toda cosa que se haga, incluso Internet pasa por los satélites. Así que realmente participar de esto nos pone en un lugar interesante, y por supuesto nuestra convicción es que como estos equipos son de la sociedad, digamos, queremos compartirlo lo máximo posible. Por eso estamos invitando a científicos de la Universidad Nacional del Sur, del Departamento de Física, estamos invitando a autoridades de la Armada que también están interesados en el tema. De hecho, ellos usan mucho el tema comunicaciones, y pretendemos formar un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, con datos compartidos, sacando resultados que sirvan para toda la sociedad. ¿Y tuvieron que preparar gente para ocuparse de la operación? Básicamente la operación no, porque los electrónicos tienen preparación de sobra como para operarlo. Lo que sí ahora tenemos que empezar a formar un grupo que estudie científicamente estos datos. Lo que estamos haciendo hasta hoy es suministrar datos a esta red de estudio global de la ionósfera. A partir de ahora pretendemos tener tesistas de doctorados, formar recursos humanos e ir creciendo en un grupo que interactúe con los italianos, con los australianos, y bueno, ver cómo Bahía, además de suministrar información técnica, puede suministrar información científica en base a estos datos. Esa es una tarea que está por delante. Ingeniero, y esto para ampliar, en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿qué influencia tiene? Bueno, fundamentalmente, como hablábamos antes, el tema de las comunicaciones. La banda de HF es una banda que va a permitir independizarse de cualquier otro medio y va a estar subsistiendo, por ejemplo,
cuando todo se apague, esa va a ser de las bandas que nos va a permitir comunicarnos a grandes distancias, por ejemplo, en situaciones muy delicadas como de catástrofes. Cuando tenemos lugares muy distantes para comunicarnos, qué sé yo, buques que se hayan perdido o cosas por el estilo, esta banda va a seguir manteniendo su existencia cuando todo lo demás se apague. También sirve en el caso de la navegación aérea por la seguridad, que es a lo que apunta más en el tema con los satélites. Sí. Ha habido casos de ciertas fallas en las comunicaciones que han producido graves problemas. Sí. Entonces, ese es un punto muy delicado. Liberto, para terminar y saliendo de este tema, como yo siempre recuerdo lo que comentaste aquí en más de una oportunidad, te quiero preguntar, ¿el problema de la falta de ingenieros en la Argentina se mantiene? Se mantiene y se agrava. ¿Ah, sí? Y sí, porque como hablamos otras veces, las actividades tecnológicas están insertas en toda cosa que se haga en la sociedad y no se están produciendo tecnólogos al ritmo que el mercado del trabajo requiere, ¿no? Específicamente en el campo de las ciencias y tecnologías. Y como es un fenómeno global, el tema es que muchos de nuestros graduados ya están en el exterior. Es decir, hay una demanda enorme. Entonces, cuando encima que hay pocas vocaciones tempranas para estudiar ciencias e ingeniería, de los que entran se reciben pocos por el tema de la deserción y el degradamiento. Y cuando salen, si el mercado no los absorbe rápidamente con sueldos atractivos, las oportunidades afuera son enormes. Claro. Así que bueno, hay un flujo interesante de ida y venida también, ¿no? Hay otros países de América Latina que están aportando tecnólogos a Argentina. Por último, el acto de mañana del observatorio, ¿a qué hora es? Es a las 12, está planeado que empiecen a llegar las autoridades, 12:15, 12:20, vamos a cortar una cinta y bueno, después habrá un pequeño brindis y a la 1 estaremos terminando. Beruti, Montevideo. Beruti, Montevideo. Muchas gracias, Liberto. Gracias a ustedes. Gracias.